Dice así la palabra del Señor. Oh Señor, tú me has examinado, me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y aquí está el pasaje, los versículos que vamos a estar exponiendo en esta mañana. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Vamos a orar. Señor, una vez más nos acercamos a ti en oración porque te necesitamos. El predicador te necesita. Todos los queridos hermanos y hermanas que están en este lugar te necesitan. Necesitamos que tú derrames tu Santo Espíritu mientras tu palabra es predicada, de tal manera que esta palabra pueda ser aplicada con poder en el corazón de cada uno, y que al final de esta exposición Cristo y solo Cristo sea exaltado. Bendícenos, ayúdanos, sorpréndenos, porque te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. En el año 1841, el reverendo William Fox le pidió a la poetisa inglesa Sarah Adams que junto a su hermana Eliza le ayudaran con la publicación de un himnario que él quería usar en su congregación. Sarah escribía la letra, su hermana, que era una gran compositora, componía la música. Estando a punto de concluir el proyecto, el predicador le comentó que le gustaría contar con un himno que pudieran cantar al final del servicio de ese domingo, porque él iba a predicar del encuentro entre Jacob y Esaú. Sara se inspiró en el pasaje del Génesis donde se relata aquel famoso sueño de Jacob en Betel, donde él vio una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que bajaban y subían de la escalera. Así nació el himno que hoy conocemos como Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar, etcétera. Ustedes conocen el himno. Aunque no se percibe en la traducción al español, la letra original hace referencia precisamente al peregrinaje de Jacob y al momento en que llega en la noche en Betel y él tiene un sueño, y ese sueño, esa escena, la autora la aprovecha para expresar ese deseo de disfrutar de la bendición de estar en la presencia misma de Dios, sobre todo cuando estamos atravesando tiempos de aflicción. Acabamos de hecho de cantar el himno Sé tú mi visión, y si notaron, varias de las estrofas hablan de ese anhelo del creyente de poder estar cerca de Dios, de poder estar en la presencia del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿cómo encaja la letra de este himno y de estos himnos que nosotros cantamos con la doctrina de la omnipresencia de Dios? Existe la posibilidad de que un ser humano, sea creyente, sea incrédulo, se encuentre lejos de Dios. Bueno, en un sentido sí, en otro sentido no. Y eso es precisamente lo que yo quiero
mostrar en esta mañana, una de las cosas que vamos a estar mostrando en esta mañana al considerar la doctrina de la omnipresencia de Dios a la luz del Salmo 139, específicamente los versículos 7 al 12. Uno de los rasgos más sobresalientes de ese salmo es cómo el salmista aborda el tema de los atributos de Dios. No como una doctrina interesante sobre la que vale la pena disertar, sino como un asunto de profundo interés personal y eminentemente práctico. Yo espero que tú hayas venido a esta conferencia sobre los atributos de Dios porque tú crees que este tema es importante para ti. Este salmo es un tratado de teología aplicada. Lo que este hombre conocía de la omnisciencia de Dios, versículos 1 al 6, de la omnipresencia de Dios, versículos 7 al 12, del poder omnipotente de Dios, tenía un impacto determinante en su vida cotidiana. Noten el versículo 6 una vez más: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Versículo 14: te alabaré. Ven la reacción del salmista: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 17: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Si los contara, serían más que la arena, dice el salmista. Eso es lo que esperamos que suceda durante toda esta conferencia. Que tú salgas de este lugar con este sentimiento, con esta expectativa. Y es a lo que yo espero contribuir en la sesión de esta mañana al hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Veamos en primer lugar el alcance de la presencia de Dios. Versículo 7 nuevamente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? David está planteando aquí una pregunta hipotética. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos escapar de Dios? ¿Hay algún lugar en todo el universo creado en el que podamos escondernos de Él? Y la respuesta, obviamente, mis hermanos, es un rotundo no, porque no existe ningún espacio en todo el universo en el que Dios no esté. Decía el puritano Edward Leite: Dios no está encerrado en ningún lugar ni excluido de ningún lugar. Dios no está encerrado en ningún lugar ni excluido de ningún lugar. Si hubiera algún lugar en el universo en el que Dios no esté, ese sería el límite de Dios. Pero todos sabemos que nuestro Dios es infinito. Todos sabemos que nuestro Dios es inmenso. ¿Recuerdan la oración de Salomón cuando dedicó el templo en el primer libro de Reyes? Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mis hermanos, solo la inmensidad de Dios puede abarcar a Dios. Ahora, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, lo que estamos diciendo no es únicamente que Dios sea tan y tan grande que trasciende toda limitación espacial. Y obviamente Él es así de grande, pero al hablar de su omnipresencia, estamos afirmando algo mucho más sorprendente. La palabra latina omni significa todo. De manera que al decir que Dios es omnipresente,
lo que estamos afirmando es que su presencia se encuentra en todo lugar a la vez. Todo Dios está en todas partes simultáneamente al mismo tiempo. Todo Dios. De manera que al decir que Dios es omnipresente, lo que estamos diciendo es algo mucho más extraordinario que el simple hecho de que Dios sea tan grande que lo llena todo. No es más que eso. Es más que eso. De ahí la pregunta del salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y literalmente la palabra hebrea es cara. ¿A dónde me iré de tu cara? Nosotros estamos todo el tiempo frente a la cara de Dios, por decirlo de alguna manera. Yo estoy aquí, ¿verdad?, predicando en este púlpito, y yo espero, ¿verdad?, que aún allá atrás en la última fila, debido a estos instrumentos mecánicos, mi voz esté llenando todo este lugar. Pero lo cierto es que yo estoy aquí, no allá, ni allá, ni allá. De manera que yo solo estoy consciente de lo que puedo ver con mis ojos y en cierto modo de lo que puedo escuchar, ¿verdad? Si algo sucede aquí detrás, algo se cae, yo no sé qué se cayó, pero estoy consciente de que hay algo que está sucediendo allá atrás. Pero es hasta ahí donde yo llego. Ese no es el caso de Dios. Donde quiera que Él está allí con todo su ser, con todos sus atributos. Dice en Jeremías 23:23: ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea?, declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?, declara el Señor. Y la idea aquí, obviamente, como dice Tozer, no es que Dios esté contenido en el cielo y en la tierra. En realidad, dice Tozer, Dios llena el cielo y la tierra como el océano llena un balde que ha sido sumergido en el océano a 1 milla de profundidad. Es verdad que el balde está lleno del océano, pero el océano rodea el balde en todas las direcciones. En otras palabras, dice Tozer, el cielo y la tierra están sumergidos en Dios y todo el espacio también. De manera, mis hermanos, que es imposible escondernos en algún lugar donde Dios no esté. Cuando Adán y Eva pecaron, hicieron el intento de esconderse de Dios, ¿recuerdan? En Génesis 3:8. Pero mis hermanos, eso es tan absurdo como lo que hacíamos algunos de nosotros de niños en el pueblo donde yo nací. A los más grandes les encantaba hacer cuentos de terror de noche. Y uno se acostaba lleno de miedo. ¿Y cuál era la coraza que uno usaba para protegerse? La sábana. Pero eso no nos protege de nada. Es absurdo. Bueno, mis hermanos, así de absurdo es pensar que podemos huir de Dios. Porque Él no solo trasciende el espacio, sino que está presente con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. Eso es lo que el salmista va a resaltar ahora aquí a través de una serie de contrastes: arriba, abajo, el este, el oeste. Noten el versículo 8: si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Este es un intento de escape vertical. Puedo tratar de subir hasta lo más alto, puedo descender hacia lo más bajo, pero sería completamente inútil, porque en los dos extremos y todo lo que hay en el medio, Dios está. 2 veces dice: allí estás tú. O puedo intentar un escape horizontal, pero el resultado sería el mismo. Versículo 9: si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
El sol, ¿verdad?, se levanta en el este y desde la perspectiva de Israel, el mar Mediterráneo se encuentra en el oeste. De manera que si aún fuera posible huir con la rapidez de la luz a cualquiera de los dos extremos, al este o al oeste, sería completamente inútil. Seguramente David no sabía en ese momento que la luz se desplaza en el vacío a unos 300,000 kilómetros por segundo. No creo que David tuviera ese dato. Él no tenía Google ni Wikipedia. Pero él sí sabía que ningún objeto conocido se mueve más rápido que la luz. Cuando los primeros rayos de luz de la aurora comienzan a aparecer, inmediatamente se mueve de un extremo al otro con una velocidad asombrosa, sorprendente. Y lo que David está diciendo es que si aún fuera posible subirse en uno de esos rayos de luz y tratar de huir lo más lejos posible en el horizonte a 300,000 kilómetros por segundo, ni aún así llegaríamos a algún lugar donde Dios no esté. Pero el salmista quiere agotar todas las posibilidades. Así que se pregunta si acaso él podría ocultarse de Dios bajo el manto de la oscuridad y de la noche. Noten el versículo 11: si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ven, hermanos, todo intento de escapar es inútil, porque Él no solo trasciende el espacio, sino también la luz y las tinieblas. Aunque pudieras esconderte en el lugar más oscuro del mundo, el Dios omnisciente y omnipresente te vería y te escudriñaría como si estuvieras en el lugar más iluminado del planeta. Dice el salmista en el Salmo 98: has puesto nuestras iniquidades delante de ti. Y ahora escucha, mi hermano, mi hermana, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿De verdad tú crees que alguna vez has hecho algo de lo que nadie se enteró? Es imposible escapar de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablo a los atenienses en Hechos 17. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Hebreos capítulo 4 versículo 13: que no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Dice C.S. Lewis: podemos ignorar la presencia de Dios, pero no podemos evadirla. Porque el mundo está lleno de Él. Pero ahora me encanta esta frase de Lewis: lo que pasa es que Él anda por todas partes de incógnito. Tú puedes ignorar la presencia de Dios, pero no creas que por eso estás evadiendo la presencia de Dios. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta bien honesta. Hasta este punto del Salmo, ¿cómo te sientes? Porque cuando uno lee el Salmo, solamente ese texto, esa parte del Salmo, uno puede sentirse como el famoso personaje de Jean Valjean de Los Miserables, perseguido por el inspector Javert. No puedo escapar. Y puede producirte una especie de paranoia cósmica. No puedo escapar. Imagínate que alguien te dice: por más que lo intentes, no vas a poder escapar de mí.
Ok, yo te quiero proponer, no leas el Salmo 139 en ese tono. ¿Qué tal si estas palabras las dijera el Dios de amor, el Dios de toda bondad, que le dice a uno de sus hijos: hijo mío, no trates de escapar de mí, porque yo te amo tanto que no voy a permitir que cometas la locura de alejarte de mí? Ven, es muy diferente el tono. Mis hermanos, si somos creyentes, ese intento de escapar es innecesario, porque ese Dios omnisciente, omnipresente, es ahora nuestro Padre por causa de nuestra unión con Cristo. Todos los que hemos sido perdonados y reconciliados con Él no tenemos motivo para vivir aterrorizados por el hecho de vivir en la presencia de Dios. Pensemos en una pareja de esposos que se aman mutuamente. Debemos suponer, ¿verdad?, que van a querer pasar tiempo juntos. Y yo no me imagino a un esposo que ama profunda y genuinamente a su esposa pensando: ¿qué problema con esta mujer? Ahora quiere andar conmigo todo el día y no puedo pecar libremente, no puedo ni siquiera mirar a otra mujer. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, mis hermanos, así de absurdo sería si alguien que profesa conocer al Dios lleno de gracia y de bondad, que en Cristo ha venido a ser nuestro Padre solo por gracia, solo por medio de la fe, quisiera mantenerlo lejos o a una distancia prudente para poder pecar con tranquilidad. No tiene sentido. Para el creyente no existe un privilegio más grande ni un consuelo más profundo que el hecho de saber que estemos donde estemos, estamos en la misma presencia de Dios. Su mano nos guía y nos protege, no importa dónde estemos. Versículo 10. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué dice David en el Salmo 16? Que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, el incrédulo sí tiene todas las razones del mundo para vivir aterrado ante la presencia de Dios. Porque si bien es cierto que Dios está completamente presente en todo lugar, con todos sus atributos, esto no significa que su presencia se manifieste de la misma manera en todo lugar y circunstancia. Lo que nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el alcance de la presencia de Dios. Veamos ahora en segundo lugar las diversas manifestaciones de la presencia de Dios. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo, pero obrando de diversas maneras. Por ejemplo, un hombre puede estar trabajando en su casa a través de la computadora, trabajando a distancia, virtualmente, mientras vigila a su bebé de 1 año que está acostado en la cuna y mientras espera la llamada de su esposa que ha salido a hacer una diligencia y él tiene que salirla a buscar cuando ella termine. Ven, como empleado, él está en ese lugar trabajando. Como padre, él está en ese lugar cuidando al bebé. Como esposo, él está en ese lugar esperando la llamada de su esposa. Un hombre, un ser humano común y corriente, haciendo varias cosas a la vez. Bueno, mis hermanos, en un sentido infinito, Dios está presente en todo lugar, pero haciendo un montón de cosas a la vez, algunas de ellas muy disímiles entre sí.
Por un lado, Dios está presente en todo lugar sustentando su creación. Sustentando su creación. Todas las cosas creadas se mantienen existiendo y funcionando porque Dios está presente en cada una de ellas. No son las leyes de la naturaleza lo que mantiene a este universo funcionando. Es nuestro bendito Señor y Salvador. Dicen Colosenses 1:17 que es por medio de Cristo que todas las cosas se mantienen cohesionadas o formando un todo coherente. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o con su palabra poderosa. Cristo está ahí. Pero la Biblia también enseña que Dios está presente en todo lugar por medio de su autoridad y su justicia divina para juzgar y castigar al malo conforme a sus obras. Por ejemplo, dice en Génesis 18:21 que Dios descendió sobre Sodoma y Gomorra. La idea obviamente no es que Dios estaba confinado al cielo y ahora tuvo un movimiento, ¿verdad? Él se movió del cielo a la tierra. No, hermanos, esto es lo que se conoce como un lenguaje antropomórfico. El autor de la escritura nos está hablando en un lenguaje que tú y yo podamos entender. Pero lo que esto quiere decir es que el Dios omnipresente había decidido traer sus justos juicios sobre Sodoma y Gomorra por causa de sus pecados. Dios no se había movido de lugar, pero su juicio iba a descender sobre ellos para destruirlos. La separación que hay entre Dios y los incrédulos no es geográfica, es relacional. ¿Está el impío lejos de Dios? Sí y no. Sí, relacionalmente, no geográficamente. El impío también está en la presencia de Dios. ¿Han visto ustedes a esos esposos que tienen un problema y están en la misma habitación, pero relacionalmente están a 1000 kilómetros de distancia? Es diferente esta cercanía. Ahora, la Biblia enseña también que Dios está presente, y ese es el uso más común de la expresión la presencia de Dios en la Biblia. Dios está presente en medio de los suyos para bendecirlos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Recuerdan lo que decía el hermano Alejandro Pelufo ayer? Como el punto de Éxodo 32-33 era el hecho de la presencia de Dios. La presencia de Dios, comparando la condición de los efesios antes y después de su conversión, Pablo les recuerda en Efesios 2:12 que cuando ellos no eran creyentes estaban separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Obviamente Pablo no está hablando de una lejanía física, sino relacional. No es que Dios esté lejos y de repente Él se mueve hacia nosotros. No, como dice el puritano Stephen Charnock, no es Dios el que se acerca, somos nosotros los que somos atraídos hacia Él. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se acerca en ese sentido. Así que es correcto cantar: cerca de ti, Señor,
quiero morar tu grande y tierno amor, quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Sí es correcto. Sí es correcto. Cerca de ti, Señor, cerca de ti, Señor. El que está en lo más alto viene a habitar con aquellos que tienen un corazón arrepentido, con aquellos que se humillan delante de Él. Es por eso que la Biblia, la presencia de Dios suele ser sinónimo de bendición. ¿Cuál era la bendición sacerdotal, arónica? Números capítulo 6, así bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la bendición de estar en la presencia de Dios. Es en ese sentido que debemos entender la presencia especial de Dios en diversos lugares a través de la historia de la redención, el huerto del Edén, el tabernáculo, el templo. No es que Dios estuviera presente en esos lugares más que en el resto del planeta. Él es omnipresente. Pero Dios ha escogido lugares para venir y bendecir a su pueblo de una forma especial al revelar su carácter por medio de su adoración y de su palabra. Hermano, Dios viene por su palabra. Hay un corito de estos modernos que dicen: Dios está aquí porque yo lo siento así. No es porque tú lo sientes así. A veces yo no siento la presencia de Dios y Dios está ahí como quiera. Dios viene por medio de su palabra. Y todo esto no era más que un anticipo de lo que habría de suceder por medio de Cristo y de su obra, lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado: la presencia de Dios en el nuevo pacto. La presencia de Dios en el nuevo pacto, la manifestación más extraordinaria de la presencia de Dios con nosotros, no hay dudas, la tenemos en Jesucristo. El ángel le dice a José, Mateo 1: este niño se llamará Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. A través del Antiguo Testamento Dios había hecho una serie de pactos con su pueblo, es decir, promesas a las que Dios había añadido un juramento. ¿Y cuál era la promesa de las promesas? ¿Cuál es la promesa esencial de todos esos pactos? Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. O como dice en Levítico 26:12, y esta es la versión que más me gusta, dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andaré entre vosotros. Mis hermanos, ¿a qué les suena eso? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne, puso su tabernáculo entre nosotros, moró entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Así que lo que Mateo y Juan nos quieren hacer ver es que en Cristo se cumplen plenamente la promesa de todos esos pactos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2. Wow, hermanos. No me acuerdo, ayer oímos tantas prédicas que ya ni me acuerdo quién predicó qué, pero sé que uno de los predicadores decía constantemente: esto debe sorprendernos. Creo que eras tú, Alejandro. Esto debe sorprendernos. Esto debe sorprendernos.
La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre para venir, estar en medio nuestro, morir por nosotros en una cruz y reconciliarnos con Dios, de modo que tú y yo ahora pudiéramos disfrutar la bendición de su presencia en nuestras vidas. Pero no termina ahí. Él ascendió a los cielos después de su muerte y su resurrección, pero nos envió su Espíritu. ¿Recuerdan cuando el Señor dice en el aposento alto: yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? Él no está hablando allí de la segunda venida, Él está hablando de la venida de su Espíritu. Yo no pienso dejarlos huérfanos, yo vendré a vosotros. Así que por causa de Jesús, nosotros, tú y yo, somos morada de Dios. Somos templos del Dios viviente. O sea, recuerdan Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a venir a llevarlos conmigo. Lo que Cristo está diciendo es: hay moradas, ya están listas, hay lugar para nosotros en el cielo. Pero en lo que llegamos a la morada de Dios, ¿saben lo que voy a hacer? Le dice Jesús: yo voy a traer esa morada a vosotros, a vuestro corazón. Él trajo su morada por medio de su Espíritu, mientras aguardamos el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y saben lo que sucederá, mis hermanos? En ese momento enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese será el clímax de la vida bienaventurada, cuando podamos disfrutar de la presencia de Dios en cuerpos glorificados, sin el estorbo del pecado. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí en este cuerpo de muerte. Esta mañana, obviamente, como decía el hermano Luis, estamos cansados. Esta conferencia es una bendición, pero cansa. Y esta mañana, cuando nos despertamos y uno trata de poner su corazón, ¿verdad?, para lo que va a hacer, y en una tuve que decirle: Señor, por favor, ayúdame, porque estoy tratando de orar, pero mi mente está divagando, estoy cansado. En el cielo no divagaremos más. Estaremos contemplando sin estorbo la gloria del Señor en la persona de Jesús, por los siglos de los siglos. No por 2 días en una conferencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la importancia de esta doctrina? Aquí y ahora, esto no es una mera abstracción académica. Vivimos en la presencia de Dios, y eso tiene implicaciones, lo que nos lleva a nuestro último encabezado, y que veremos mucho más brevemente: las aplicaciones prácticas de la presencia de Dios. En primer lugar, mis hermanos, esta doctrina es fundamental para nuestra lucha con el pecado y nuestro crecimiento en santidad. Esta doctrina es fundamental para nuestra lucha contra el pecado y para nuestro crecimiento en santidad. Recordar que vivimos constantemente en la presencia de un Dios 3 veces santo será un poderoso incentivo para decirle no a las tentaciones. Será un poderoso incentivo para vivir para la gloria de Dios. Éxodo 20 es uno de esos textos que me asombran, sobre todo el primer mandamiento.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Escuchan lo que le dice Dios a su pueblo aplicando su omnipresencia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada vez que nosotros sustituimos a Dios por un ídolo, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que un marido infiel que pone la foto de su amante en la cabecera de la cama de su lecho nupcial, para que su esposa vea la foto de su amante cada vez que despierta. Dios está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos en la presencia de Dios. Eso es serio. Todo lo que hacemos lo hacemos en la cara de Dios y con Dios morando en nuestro corazón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, esta doctrina es un gran consuelo en medio del dolor y de la aflicción. Una de las cosas más terribles que uno puede sentir cuando está en medio del dolor es la soledad. Tenemos gente alrededor, pero uno percibe: no me entienden, no entienden mi dolor. Y por lo tanto, yo puedo estar rodeado de personas, pero me siento solo. Mi hermano, mi hermana, tú no estás solo. Tú eres un hijo de Dios. Tú no estás solo. La mano de Dios está sobre nosotros en todo momento y circunstancia, pero de manera particular en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Claman los justos y el Señor los oye. El Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿No está cerca Dios del que tiene gozo? Claro que sí. Podemos disfrutar a Dios en el gozo, pero el salmista quiere recordarnos, porque en el gozo es fácil recordar que estamos en la presencia del Señor, pero no siempre en el dolor. Y por eso el salmista nos está diciendo: no lo olvides, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Su presencia especial está con aquellos que claman a Él en medio del dolor, para venir a consolarlos y fortalecerlos. Piensa en el ejemplo de José, vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, lejos de su familia, pero allí en ese país extraño, lejos de su padre. ¿Qué dice Génesis 39:21? Pero el Señor estaba con José. Y eso hace toda la diferencia. En tercer lugar, esta doctrina debe ser un incentivo para tener comunión con Dios y para depender continuamente de Él en oración. Sobre todo cuando estamos haciendo su obra, sobre todo cuando estamos cumpliendo la gran comisión. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sobre todo cuando estamos cumpliendo la encomienda de hacer discípulos, porque es donde se encuentra esa promesa, Mateo 28. Así que no estamos solos cuando estamos haciendo la obra del Señor.
y podemos depender de Él. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, lo que siente un predicador cuando ya están cantando el último himno y sabe que en unos segundos viene aquí a predicar. De verdad, ustedes no se imaginan lo que es eso. Y uno dice: Señor, yo me siento tan débil. Aquí está toda esta gente que vino este fin de semana a ser edificados, y lo voy a edificar yo. Tú sabes que yo no puedo. Por favor, ven, Señor. Ministra a este pueblo por medio de tu palabra. En cuarto lugar, la omnipresencia de Dios debe ayudar a los creyentes a luchar con el temor. A luchar con el temor. Tenemos tantos temores, ¿verdad? Tantas dudas, tanta perplejidad. Le preguntaron una vez a alguien: ¿es usted creyente? Y dijo: no, yo soy dudante. Yo vivo luchando con tantas dudas, con tanto temor. ¿Tú quieres luchar eficazmente contra el temor? ¿Cómo se sostuvo Moisés delante de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra? Porque él estaba viendo al invisible. Él estaba consciente: el todopoderoso creador de los cielos y la tierra está aquí al lado mío. ¿De quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no duerme, no descansa, no toma siesta, siempre está aquí. Decía alguien: donde quiera que las pruebas te encuentren, escucha su promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, qué promesa más hermosa. Dios está contigo. En quinto lugar, el hecho de que Dios manifieste su presencia especial en medio de su adoración y de su palabra debería traernos con expectativas a congregarnos con su iglesia en el día del Señor. Porque así como Dios estuvo en el huerto del Edén, así como estuvo en el tabernáculo, así como estuvo en el templo, bueno, mis amados hermanos, la iglesia congregada es la casa del Dios viviente, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y no es que haya más esencia de Dios en este lugar que la que puede haber allá afuera. No, la esencia de Dios lo llena todo. Pero Dios viene a bendecir a su pueblo por medio de su palabra cantada, orada y predicada. Nosotros debemos cantar la palabra, orar la palabra y predicar la palabra. Y cuando esa palabra está siendo orada, cantada, predicada, Dios viene por medio de su palabra a bendecir a su pueblo. Alguien decía que la predicación, oigan eso, hermanos, la predicación le da pies y manos al Cristo vivo. Y Él viene a través de su palabra a bendecir a su pueblo. ¿Con qué expectativa debemos congregarnos mañana domingo? Cada domingo debemos venir con un corazón preparado, con un corazón expectante para encontrarnos con Dios, para escuchar su voz a través de su palabra predicada. Su voz a través de una voz humana. Nunca, yo no sé si los hermanos que están aquí me pueden ayudar con eso, pero yo nunca he entendido la predicación. Y tengo 41 años predicando. Nunca he entendido cómo es que Dios usa la voz de un ser humano que está predicando su palabra para hablarle a su pueblo.
Pero eso es lo que sucede cuando se está predicando la palabra de Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in me.